Vamos a dar comienzo al IAB Forum 2021. Vamos a abrir esta edición con dos speakers jóvenes pero de vasta trayectoria en nuestro país, especialmente en el medio audiovisual. Estamos hablando de los hermanos Juan y Facundo Ponce de León. Juan, realizador audiovisual, tiene una sensibilidad en su narrativa que ha generado reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su dirección de películas documentales, también creaciones televisivas y cortometrajes, tienen un estilo propio, un estilo que lo distingue. Una mirada profunda, la creación de climas conmovedores, la composición de encuadres que logran que el espectador sienta que está dentro de esa película, viviendo la experiencia. Entre sus realizaciones, junto a Mueca Films, se destacan El Origen, ciclo de documentales históricos que alcanzó picos máximos de audiencia en televisión abierta, también su cortometraje Inside, que obtuvo 2 premios internacionales, mejor cortometraje de 2020 y cortometraje con mayor cantidad de visualizaciones. En el último Festival de Marketing de Contenidos Latinoamericanos, su realización Soñar ganó el premio a mejor largometraje. Por su parte, Facundo, seguramente muchos lo conocen y están familiarizados con su voz y su presencia, es un comunicador que ha creado un estilo que lo conecta directamente también con el público y su sensibilidad. Se destaca por generar una profundidad muy particular con sus entrevistados. La calidad de los productos audiovisuales que ha creado junto a su hermano Juan y el equipo de Mueca Films son un complemento ideal para la calidez que Facundo maneja en la conducción. Esas condiciones naturales las combina con su actividad intelectual y académica que lo ha convertido en una de las personalidades más creíbles de nuestro Uruguay. ¿Por qué no? Los programas televisivos, recordemos, Vidas, El Origen, De Cerca, lograron todos alcanzar índices de audiencia extraordinarios a la vez que han obtenido múltiples premios y han sobre todo calado hondo en la sociedad uruguaya que hoy por hoy los tiene como referencia. Luego de esta charla con Juan y con Facundo, la charla se denomina Hagamos Historias, vamos a dar un espacio de preguntas, abrimos un espacio de preguntas que ustedes nos pueden ir haciendo llegar en el chat de la plataforma ubicado en el lado derecho de su pantalla. Y ahora sí, para dar comienzo y esperando sus preguntas, haciendo historias, es lo que mejor desde ya hacen desde hace mucho tiempo nuestros dos primeros speakers, Juan y Facundo Ponce de León. Bienvenidos a IAB Forum 2021. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludamos a todas las personas que nos están viendo remotamente, también a las que están acá, especialmente a Cristian, amigo y colega de tantos años y bastantes aventuras juntos en esto del audiovisual. También un saludo especial a Germán Pelzel, que fue el que primero nos dijo esta idea y nos invitó a hablar. Nosotros somos hermanos. Somos parte de una familia, tenemos 2 hermanas mayores y entre Juan y yo hay otros 2 hermanos varones. Y para empezar a contar la historia tenemos que contar esa, que es la familia de la que venimos, de una casa cerca de acá, en Punta Carretas, donde nos fuimos criando los 6 hermanos y donde empezó a generarse entre Juan y yo una conexión especial de hermanos que los unía la música, que los unía el arte. El arte estaba en toda la casa, en realidad. Tenemos, tanto nuestro padre como nuestra madre están
muy vinculados a lo artístico, si bien ninguno de ellos se dedicó al arte, es una casa donde se respiró la música, se respiró el cine, se respiró el teatro, se respiró la literatura, y creo que ahí se fue gestando algo de lo que después quisimos hacer como productora, como Mueca Films. Y siempre con una gran inclinación hacia las historias. Capaz que en mi caso más periodísticas, que me contaran algo que había pasado, y en el caso de Juan más artísticas, más poéticas, más ficcionadas. Y la idea de esta dupla es juntar esas dos cosas. Buenos días, soy Juan. Bueno, nada, siguiendo un poco ese cuento de Facu y siguiendo el claim que está ahí de la productora que es Hagamos Historias, creo que lo que encierra eso también es siempre escuchamos historias desde chicos, siendo una familia tan numerosa de seis hermanos, nuestros padres, muchos primos, muchos tíos, abuelas, tías abuelas. Entonces ahí se empezó como a generar en el ecosistema de nuestra casa una cantidad de anécdotas que iban desde cosas familiares a cosas laborales, a cosas lindas, a cosas dramáticas, y eso creo que empezó como a generar se empezó como a guardar en el disco duro de cada uno de nosotros y sobre todo en Facu y en mí, y por ahí por 2012, 2011 sobre todo empezamos como a tener conversaciones más informales de lo que podría ser la gestación de una productora que después fue Mueca Films, que hoy, que vamos a cumplir 10 años, creo, el año que viene, 10 años, ¿no? 2012. 10 años. En retrospectiva, lo que sentimos es como que el Hagamos Historias es una manera de representar y de ser fiel a una manera también de ver el mundo. Y eso creo que es algo que con los años hemos ido construyendo de Uruguay, pero también de Uruguay para el mundo. Salimos de ese hogar en el que nos criamos. Juan fue por un camino más de estudiar cine, yo por un camino más de estudiar periodismo y estudiar filosofía, y después nos pasó algo, creo que parecido a lo que le pasó a IAB en sus ediciones anteriores. Esta idea que tenemos muchas veces en Uruguay de que hay que ir afuera a ver qué está pasando. Las respuestas están afuera del país. Entonces así estuvimos en Rusia, y así estuvimos en Canadá, y estuvimos en Suiza, y estuvimos en Cuba, y estuvimos en Haití, y poco a poco volvíamos a ese hogar del que nacimos, que es nuestra casa, pero también es este país. Y decíamos, che, capaz que las respuestas no están afuera, o son las mismas respuestas que podemos encontrar acá. Y creo que ese fue un poco el origen del origen, que es el primer proyecto de Mueca como productora. Antes habíamos hecho Vidas con los amigos de contenidos, ahí fue que nos conocimos también con Cristian, que también fue una productora muy representativa de la tele de esos inicios del siglo XXI, que parecen tan lejanos, pero en realidad fueron hace poco. En Vidas, en contenido, fue que como dupla empezamos a trabajar, pero con El Origen es el primer producto de Mueca. Ahí estamos, ese es el primer origen, que es el de Artigas, que es el 2013. ¿Qué era eso? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la historia que hay acá? La historia de nuestra identidad, la historia de nuestro país. Volvamos al Prócer, volvamos a Varela, volvamos a Valle Ordóñez, volvamos a los 33 orientales. Y ahí en esa génesis es que yo creo que volvemos al terruño, volvemos a decir, no hay que salir afuera a buscar la historia hay que encontrarla en tu lugar, en tu raíz. Y en esa búsqueda de historias, una cosa que también siempre nos caracterizó como productora y también como manera de trabajo, y también lo hablábamos con Cristian recién fuera de cámara por el documental reciente que hay de los Beatles en Disney, que en estos tiempos que corren de que todo tiene que ser para ayer, nosotros en la productora nos tomamos un tiempo bastante largo para los procesos creativos, para la gestación, para la realización, y eso que en su momento puede ir como a contracorriente de lo que precisa el medio, en este caso la televisión, también es algo que nos ha caracterizado y nos ha permitido poder generar y llegarle a un público mayor del que si hubiésemos hecho las cosas rápido porque hay que hacerlo para mañana. Y nada, es como una cosa que está buena decirla porque parece como que va siempre a contratiempo, decir, bueno, en el mundo de las redes, de las historias, de los reels,
de las plataformas, parecería que todo tiene que ser rápido, corto y nada, creo que también el origen de lo que estamos viendo ahí, bueno, ahora estamos viendo el reel, pero todos esos proyectos que ven, todas esas imágenes tienen atrás muchísimo tiempo de gestación, muchísimo tiempo de pensamiento, de creación y después también de edición, que es otro de los puntos a los cuales Mueca le dedica como bastante atención. En ese tiempo de gestación, obviamente estamos hablando acá Juan y yo, pero siempre es el armado de los equipos, ¿no? Yo veo eso y se me aparece Lisa, Nacho, Cristian, Aldo, Vicky, Nico, y podríamos seguir, porque también es eso, es armar equipos y en esos equipos respetar mucho los tiempos. Nosotros trabajamos así, cada persona que se suma al equipo, ahora estamos viendo esto que es vivir, que es conectar con vidas, o sea, conectar 17 años después con las mismas personas. Justo ayer cerrábamos este proyecto con el equipo que armó los perfiles y hablábamos de eso, cómo respetamos que cada uno en su rol, el periodístico, el de arte, el de realización, el de fotografía, el de luz, el de edición, el de musicalización, nos diéramos ese tiempo. Porque no me pregunten cómo, pero se nota que nos llevó tiempo hacerlo. Y eso Juan hablaba de las redes, pero pasa antes, los que estamos en los medios antes de las redes, siempre todo, y acá que estamos en un ambiente de publicidad y marketing digital, hay una especie de contrarreloj como incorporado. Siempre es para ayer, siempre es, pero no hay tiempo, hay que entregar. La gran batalla que da Mueca es contra eso. Y la única manera de hacerlo es empezar lo antes posible a moldear, a gestar, a dar las primeras conversaciones que hagan que después, cuando el proyecto está terminado, se note ese tiempo de gestación del que hablaba Juan. En el caso de Vivir, que es el último proyecto que hicimos con Mueca, esto estaba como, se podría decir, en carne viva, porque teníamos el archivo de vidas. Entonces estábamos en el 2021 con personas que habíamos estado en el 2004, en el 2005, en el 2006, y probablemente de los proyectos que están ahí, que esos son los póster, saludamos a Pablo, diseñador de todas esas maravillas que ven, probablemente de todos los proyectos Vivir es ese en el que el tiempo está más presente, ¿no? Vivir fueron 9 meses, ¿no? Más o menos. Así para tirar un poco me parece que está bueno también tirar así como data de los tiempos que nos lleva los procesos documentales. Más o menos de que aparece la idea hasta que se emite, en este caso la mayoría de esos afiches que veíamos son proyectos que se emitieron en Tele12, pasan alrededor de entre 6 y 9 meses. ¿Y qué pasa en esos meses? Y creo que lo que pasa también ahí es como... hay 3 o 4 pilares que están por debajo de todos estos proyectos, que es la búsqueda del entretenimiento, la búsqueda de la información y la búsqueda de la poesía. Y creo que con esos, cuando nosotros mezclamos esas 3 cosas, es como nuestro eureka, decir, bueno, ahí este proyecto tiene eso, y si no lo tiene, vamos a seguir dándonos el tiempo para que aparezca eso, porque en definitiva es lo que creemos que nos hace conectar con la persona que está del otro lado. Y para lograr eso, de nuevo, volvemos a la cuestión del tiempo. O sea, ¿por qué el entretenimiento? Porque hacemos audiovisual y porque contamos historias. ¿Por qué la información? Porque está bueno que la persona del otro lado se vaya con algo más. Ahí estamos viendo lo de Artigas. Bueno, algo que no conocía. ¿Cómo era qué se comía en la época de Artigas? ¿Qué se hacía en el tiempo libre en la época de Artigas? Eso es información que tiene que ver con una rama muy fuerte de la productora, que es la investigación periodística. ¿Cómo nació? ¿Te acordás ¿Cómo nació? Sí, es verdad. ¿Cómo es el parto? ¿Cómo era el parto? Ahí ¿Cómo estábamos fue el viendo. parto? Y ahí justo estábamos viendo al ginecólogo que contaba cómo era parir en esa época. En esa época. Y la poesía, porque nada, la poesía es algo más intangible, tiene que ver con una cosa que no se puede poner en palabras, pero que termina conectando emocionalmente con la persona y eso logra que la persona se conmueva. Y es como también uno de esos pilares centrales en la creación de Mueca. Y lo fortuito también, ¿no? Ahora mirábamos el de, ¿cómo se llama? El de La Frontera, cuando empezamos. El de Artigas, que lo encontramos, un personaje que no aparecía. Sergio. Lo fortuito, la sorpresa, también eso hay que dejarle un lugar a eso, que siempre aparece. Sí, planificar, pero estar abierto que hay algo que te puede cambiar.
llegamos a la frontera Uruguay-Argentina en Salto y no nos dejaban pasar porque el auto que habíamos alquilado no tenía un permiso de Mercosur. Perdón, hago un paréntesis viendo esto. Fíjense que el dron no estaba todavía tan desarrollado que tuvimos que pedir una carta para que nos prestaran un helicóptero para hacer estas tomas que después el Guille con todo el equipo iba a transformar para que se vea el tiempo histórico en el tiempo actual, ¿no? Que el más lindo de todos es el que viene ahora de la Plaza Independencia cuando se ve la fortaleza. No, decía, llegamos a la frontera, no podríamos pasar y apareció Sergio, que justo tenía una camioneta que nos dice yo los paso y nos quedamos charlando y terminó siendo una de las notas centrales del capítulo de Artigas. Esto es un poco la historia de Mueca, esta historia de dos hermanos que buscan contar historias. Ahora estamos en un proceso, junto con Andrés Rodríguez, empezamos a trabajar una idea de salir un segundo del género documental específico y explorar caminos más de ficción que están desde el inicio de Mueca. Preparando este encuentro fuimos a ver una carpeta que se llama Primeras Reuniones, que eran reuniones por Skype, cuando el Skype estaba de moda. Y en esas reuniones decíamos que queríamos hacer ficción. Y bueno, pasaron 14 años de esas reuniones y creo que nos fuimos dando el tiempo para empezar unos proyectos de ficción. No vamos a abandonar los documentales, no vamos a abandonar el branded, que también es una cosa que nos gusta mucho hacer, juntarnos con una marca, con una organización, con una empresa y ver cómo podemos contar esa historia juntos, buscarle otro punto de vista, buscar esto que decía Juan, buscar información, entretenimiento y poesía. Creo que esto de Biasono es un caso súper interesante porque a partir de charlas de Biasono, Juan ideó un documental sobre cómo dormimos, donde nadie habla de ningún colchón, de ningún somier, de nada, pero se habla del dormir. Entonces, hicimos también una investigación, o sea, tiene el sello de Mueca del sueño, del dormir, del soñar, pero había una empresa atrás y una marca y también es una cosa que vamos a seguir desarrollando, pero tenemos esta idea de empezar de a poco a entrar en el mundo de la ficción. Entonces, hagamos historias, crear historias, buscar historias, contar historias, son como todos ejes que giran en torno a lo mismo, que giran en torno a este origen familiar, pero que tienen como distintas dimensiones, la dimensión documental, la dimensión del branded, la dimensión de la ficción, y en eso estamos entrando en este fin de año. Vivir, que es el último proyecto de Mueca que terminó la semana pasada, o sea, hoy hace una semana que se emitió el último capítulo, que fueron 12. También para nosotros fue un proyecto bastante novedoso a nivel de redes, porque ahí nos asociamos con Raki, que es una agencia digital de Estefanía, Oliver y Gaby, creo que es la socia. Y nada, está bueno que para nosotros fue también entrar empezar a contar también con las redes, con el Instagram de Mueca, que fue una cosa que lo teníamos como un poco, como que lo teníamos, nuestra voz digital estaba bastante silenciosa y nada, fue como un lindo proceso también de entender cómo ahí se generan contenidos que van en paralelo al contenido central, que es el que estamos viendo ahora. Este es el tráiler del ciclo. Y nada, generamos también un universo estético. Si ustedes ven, si llegan a ver al Instagram de Mueca, se ve como toda una línea que tiene que ver, que se construyó con las fotos de Leo, con una gráfica nueva, con una manera de decir, de llamar la atención en esto de los tiempos que corren, de captar la atención rápido de la gente que anda buceando por internet. Y nada, creo que también fue como un proyecto para nosotros bastante novedoso de la pata digital. Más allá del documental en sí, que tenía su duración de 45-50 minutos, que se emitía en horario central, había también todo un universo alrededor de vivir que tenía que ver con el lenguaje de las fotos, con lo que le decíamos al espectador sobre los personajes, porque mucha gente no vio Vidas es del año 2004, 2005, 2006, y también había que como que cautivar, ¿no? También es esta idea de, si bien nos tomamos el tiempo y hay un montón de meses donde estamos produciendo y pensando, hay un momento que hay que captar la atención.
Y en ese sentido, Vivir es un proyecto bastante nuevo en ese sentido, ¿no? Como en la parte digital de la productora. Ah, mirá, muy pronto, decía, bueno, ahora ya terminó. Fueron 12 capítulos, volver a vidas y también volver a algo que está en la génesis de Mueca Films, que es cualquier historia es valiosa. Vidas fueron historias anónimas, pero nosotros, antes de Vivir, habíamos hecho De Cerca. Habíamos entrevistado a las 11 personas que creían que podrían ser presidentes de la República. 11 candidatos, ahí justo, mirá, estamos viendo la promo. Entonces, veníamos de estas entrevistas con personas que dicen yo puedo ser presidente, y saltar de esas 11 personas a los 12 protagonistas de Vidas también era muy simbólico para nosotros, porque era decir, cualquiera tiene una historia que contar. No se necesita ser un político ni un deportista de élite, que es perfecto. También ellos tienen historias que contar, pero para nosotros, al interno de Mueca, tenía todo este viaje de pasar de estas entrevistas, de los nervios que teníamos todos por hacerlas, a los nervios de reencontrarse con los protagonistas de Vidas. Creo que también, si uno lo mira en la línea de tiempo de la historia de la productora, que después de Cerca haya venido a Vivir, dice mucho de cómo con Juan nos posicionamos frente a los proyectos y frente a las historias que tenemos enfrente, ¿no? Y esto es el humor, que acá podríamos revelar un secreto después de mucho tiempo, y es que por las vueltas de la vida no podíamos decir quién estaba atrás de los guiones, pero quien nos ayudó con los guiones del humor fue Cristian Font, que hoy está conduciendo este evento. Las vueltas de la vida tienen estas cosas raras, pero en ese entonces utilizó un seudónimo que fue un homenaje a los Lobisones, a los creadores de Telecataplum, y ahora con su permiso, por lo menos sentí que me daba un ok, podemos contarlo. Y ahí está, perdón que haga una anécdota, pero esta nota con Landricina fue de las notas que recordaremos siempre con Juan, porque nos criamos escuchando Landricina. Me acuerdo de haber ido con mi padre al Solís a escuchar a Landricina, y haber estado en la casa de él fue mágico. Fue una entrevista como de 2 horas. Nos rezongó porque decía que tomábamos el mate demasiado caliente. Era en la época que se compartía el mate. Pero de vuelta, ¿no? Del origen de la historia, Artigas, Valle Ordóñez, los 33 Orientales, José Pedro Varela, a el origen del humor, a el origen del fútbol, a ver esas cosas que hacen a la identidad de un país, tratar de ver qué hay en ese origen, en esa historia, en esa raíz. Y lo que hay es siempre universal. Entonces, no había que irse para afuera, no había por qué estar en Rusia o en Canadá o en Suiza, porque lo universal está justamente en todos lados. Me colgué a ver los trailers. Qué mal humor que tenía ella, ¿te acuerdas? Nos viene el momento nostálgico de ver los trailers, porque hacía tiempo que no. Justo veníamos hablando, ¿no? Sí, los que nos criamos con este videomatch. Hay una cosa ahí también, ¿no? O sea, en muchos de los trabajos de Mueca hay como hay un espíritu rioplatense, ¿no? Ahora mirando de la cantidad de personajes de Argentina que entrevistamos, que forman parte de nuestra cultura también. Totalmente. Ahí está Bossi, que estaba dando un show. Bueno, Bossi nos dio la nota y estaba a 20 minutos de salir a escena, y la nota duró 40 minutos, o sea que él salió 20 minutos tarde a escena, y ¿te acordás que entraba el productor? Y él estaba contento. Se colgó a hablar de qué hace reír, de qué no hace reír, de lo políticamente correcto. Y acá para mí también se ve lo que nos llevaba a hacer los proyectos, la cantidad de entrevistas que hacíamos para sacar un programa o 2 programas, ¿no? Lo cual también tenía toda una complicación a nivel de comercial y de tanda y de cosas, porque era mucho tiempo, esos 6 meses que hablaba Juan, para 1 o 2 emisiones, ¿no? Bueno, Pinchinati y todo. Y en los que vivieron, esto les daba como una conexión bastante especial. Gasalla que no quiso... El vínculo también, acá una cosa que también es interesante decir en esta charla es que nos inquieta mucho el diálogo con el archivo. O sea, si ven los trailers hay como hay demasiadas imágenes de archivo, y es una cosa que nosotros le ponemos mucho pienso a que dialogue el archivo, que no sea simplemente una imagen que uno tira en una línea de tiempo y después vuelve a hablar a la persona.
sino como que esta idea de ir al pasado para entender el presente y para ver qué pistas hay sobre el futuro. O sea, pasado, presente, futuro es una línea también que está en la productora desde los primeros proyectos. Mira, justo cuando reabre el mercado agrícola de Montevideo, lo mismo que dice Juan, vamos al archivo, cuándo surgió, cómo era antes, no solo la apertura, que la reapertura del MAM sea una excusa para hablar de cómo era antes, de por qué está ahí, de cómo empezó, de qué fotos hay, de qué historias. De hecho, encontramos una historia muy conmovedora acá de una señora que iba con su abuela cuando era una niña y que se encuentra con otra ahí, que se acordaba de la abuela. Entonces, pero estamos en la reapertura, o sea, estamos totalmente en el tiempo presente, sin olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos, que también estaba en esto, que era un proyecto del MAM, que no es el origen, pero que tiene también que ver mucho con el estilo que nos interesa desarrollar como productora, ¿no? Una vecina, la que estaba más cerca del MAM, a ver cómo estaba viviendo la reapertura, y ahí le preguntamos, podemos ir a su casa, podemos hacer un mate, caminar hasta ahí, Ahí está el y ahí archivo. vamos al archivo. Cómo surgió, de dónde viene, en qué momento es que viene la debacle, que se abandona, y después cómo fue el proceso de reapertura del MAM. Esto también está bueno verlo para pensar que no solo se hacía en el origen o no solo se hacía para la televisión abierta, también en este tipo de instancias teníamos esa metodología de trabajo. ¿Cómo venimos? ¿Cuánto vamos? ¿5? ¿Qué contamos, Juan? 5. Estoy repasando, hablamos del tiempo de producción, del manejo del archivo, del pasado, del presente, del futuro, de lo local que se hace universal. O sea, cada país tiene su origen, ¿no? O sea, eso también es una cosa como formato. Sí, capaz que, mira, este es el encuentro que les decía. Para hablar de una tensión que atraviesa la productora, que capaz que está bueno en el contexto de este foro compartir con las personas que estén mirando, es que nosotros queremos ser una productora actualizada. Recién Juan hablaba de toda una nueva estrategia de redes, de estar en las redes, de entender bien el tiempo actual, pero también somos una productora que no se quiere dejar atrapar por si se quiere, por el imperio de la actualidad. O sea, creemos que las buenas historias son siempre buenas historias. Y la historia del MAM es una muy buena historia, y la historia del Uruguay es una buena historia. Y sí es verdad que puede ser para TikTok, para Twitter, para Twitch, para YouTube. Y está bien, y hay que entenderlas las redes y hay que estudiarlas, pero también tenemos una convicción de que alrededor del fuego alguien que cuenta una buena historia también es muy valioso y no hay ninguna tecnología alrededor. Y no digo esto en un plan nostálgico, digo que hay que hacer convivir eso, porque si no se piensa que hoy solo la buena historia puede estar en el tráiler de YouTube que dura 1 minuto, porque si no la gente no presta atención. Y no es así, porque después la gente se pasa un fin de semana viendo 18 capítulos. De una serie, sí. Consume 18 horas de lo mismo. Entonces, no tiene que haber videos cortos hoy porque la gente... Es más, nosotros estamos tratando siempre de pelear con esa tensión de cómo ser actuales, de cómo respetar el tiempo presente, pero también cómo no dejarse atrapar por él. Y porque todo hoy tiene que ser solo digital, o solo corto, o solo de impacto, o solo polarizante. Entonces, hacer una declaración que te dé engagement, porque eso es lo que viene ahora. Entonces, tenés que poner algo medio polémico. No. Y algo medio rápido. No. Vivir, que es el último proyecto, que es televisivo, son notas largas, tienen una cadencia y las defendemos. Y tienen una estrategia de redes atrás. Entonces, quizás como reflexión final es sí a todo lo que está pasando, bienvenido a todos los cambios, pero tratar siempre, por lo menos desde Mueca, de encontrar el valor de la historia que trasciende cualquier dispositivo, cualquier sistema de emisión y que tiene un valor en sí mismo como historia, ¿no? Lo mismo, inauguración del cable submarino, nos vamos a un coleccionista de cables antiguos y empezamos ahí. Terminamos en el cable submarino y cómo mejora la conectividad del Uruguay.
pero empezamos con un señor que tiene los primeros cables de telégrafo que llegaron al país. Bien, muchas gracias. Gracias. Por su participación, pero se abrió un pequeño espacio de preguntas y si bien algunas de ustedes le fueron contestando durante su ponencia, hay una que me gustaría sumar antes de despedirlos, agradeciéndoles una vez más la participación y la deferencia por ese lindo recuerdo de la época en la que supimos colaborar con Mueca Films. Tiene que ver con los mercados internacionales, tiene que ver con las comunicaciones hoy por hoy. Y si tratándose de historias típicamente uruguayas, qué tan sencillo, o mejor dicho, qué tan difícil es hoy por hoy acceder a los contactos o al interés de las grandes plataformas de streaming que están disponibles, por ejemplo, para el mercado de Latinoamérica. Sencillo no es, imposible no es. Lo que está pasando ahí es que hace poco hablábamos con algunos colegas que están más metidos en el mundo de las plataformas y cambia todo tan rápido que no hay como una línea muy precisa y muy sólida para decir, bueno, es por acá. La van buscando, o sea, desde escribirle por LinkedIn al manager de una plataforma, desde tener un contacto que te lleva a tomarte un avión, ir a Los Ángeles y presentar una carpeta, pero no hay una línea muy trazada, no hay una línea muy clara, porque el mundo de las plataformas no deja de ser algo reciente, de 5, 6, 7 años como mucho, ¿no? Porque Netflix recién explotó en los últimos 4 o 5 años. Entonces, es hacia donde queremos ir, estamos trabajando en eso, pero el camino es un camino muy intuitivo y también de mucho ensayo y error, de que te nieguen una idea 28 veces y que te aprueben una que pensabas que no te iban a aprobar. O sea, a veces el interés, uno piensa que el interés de una plataforma está en X contenido y termina eligiendo el contenido Z, que vos decís, pero entonces, nada, es un desafío, pero hay como más chances ahora de que eso pase, y más con lo que está pasando en Uruguay ahora, con todas las series que se vinieron a filmar, con todo el contacto que está habiendo con las plataformas. Capaz que ahí contar las historias de Mueca, que no han tenido el final que nos hubiese gustado, pero son historias que tienen aprendizaje. Porque la pregunta tiene una parte interesante. El origen de Artigas es imposible de internacionalizar, pero todos los países tienen próceres. Sí. Entonces uno podría utilizar el esquema de cómo se hace lo de Artigas para que se haga con O'Higgins en Chile, o con San Martín en Argentina, o con Guillermo Tell en Suiza. Y tratamos de hacer eso, nos asociamos con una productora, fuimos a algunas ferias y no tuvo éxito. De cerca, todos los países tienen personas que quieren candidatarse a la presidencia, nos juntamos con Pergolini, tuvimos un par de encuentros para escalar de cerca como proyecto y no funcionó. El origen del fútbol fue el que estuvimos más cerca, tuvimos un contacto con Netflix y Netflix dijo que le interesaba, de hecho nos hizo bloquear los trailers en YouTube que estuvieran en la página de Tele12, me acuerdo de esa semana de alegría de que podría llegar el origen del fútbol a Netflix porque estaba el Mundial de Rusia y Netflix tenía una estrategia de poner documentales de fútbol, había puesto uno de Francia, había puesto uno de Brasil, y en una semana, no sabemos por qué, Netflix cambió la política y dijo no van a colgar nada de fútbol. No sé qué pasó en el Mundial o en los algoritmos o qué sé yo, pero nos quedamos sin entrar a la plataforma con los 3 capítulos que contaban el origen del fútbol. Convivir estamos no en las plataformas, pero sí en algunos proyectos de algunas televisoras internacionales, a ver si puede salir. Pero digo, estamos transitando ese camino.